Jorge, queremos darle ese perfil pedagógico fuerte que nos acompañe en todo esto de comunicación con el ICFES, comunicaciones con referentes, para que toda la ruta pedagógica nuestra cada vez tenga mayor sentido. Algunos comentarios iniciales de los grupos de formadores y de los formadores con los que Jorge está trabajando, pues decían es que realmente no veíamos o no vemos para dónde van las rutas, o si había ruta pedagógica como tal, o si simplemente el material nos está guiando y estamos olvidando lo que realmente es importante, que son los aprendizajes de nuestros estudiantes. Pero sin una cosa o sin la otra, pues no tenemos ruta, tenemos que tener todo unido. Entonces, digamos que el propósito que teníamos inicialmente con Jorge era crear un equipo de trabajo pequeño, donde no todo el mundo opinara mucho, sino que tuviéramos región y contexto, y adicionalmente que ese grupo de trabajo pudiera enriquecerse cada vez más, y si tendríamos que hacer ajustes durante la ejecución de la ruta en 2016, sean las personas que nos ayuden a decidir. Entonces, pues básicamente tenemos una propuesta, esta propuesta tiene 4 etapas, estamos en la etapa 2.5 y después de haber escuchado a la persona de ICFES, pues decimos, por ahí vamos igual. Es más, no la vamos a soltar. Creemos que es una persona muy importante para el diseño de nuestra ruta y queremos fortalecer tanto el equipo inicial de trabajo que tiene Jorge, como todos nosotros. Entonces pensar en un taller de 4 horas, es más, un taller de todo un día, donde nos puedan realmente fortalecer, no solamente en la parte disciplinar, los que somos de lenguaje en matemáticas y los que somos de matemáticas en lenguaje, sino poder realmente hablar el mismo idioma en cascada con los docentes y con los tutores y los docentes. Entonces, pues básicamente vamos a retomar, a repasar lo que es nuestro año 2. Fue muy difícil definir año 2, porque desde los asesores de los Andes, los mismos formadores y nosotros desde lo misional decíamos, pero es que realmente el año 1 no lo cumplimos como queríamos. Entonces es como un 1.5. Pero ese 1.5 no es un lenguaje que podamos llevar a región. Entonces dijimos, bueno, hagamos el 0.5 que nos falta y hagamos todo el 2 durante el año 2. Entonces es un reto aún más grande y básicamente, pues, ¿qué tenemos? Que nuestra gestión de aula va a continuar mejorando, debe continuar mejorando, y adicionalmente debemos tener más evidencias de trabajo cooperativo en el aula. Tenemos que fortalecer el cambio de las prácticas de aula con el apoyo de materiales de calidad. Entonces ya tenemos PREST, llega Chile. Con Chile tenemos un proceso de contextualización muy amplio donde también invitaremos a algunos formadores que nos ayuden por región a mirar que esto tenga un impacto positivo en Colombia y en todos los establecimientos que tenemos focalizados. Avanzar en la evaluación de y para el aprendizaje. Entonces lo que acabamos de ver de Aprendamos, pues es una herramienta increíble. Jorge va a estar como cabeza de ese seguimiento, porque eso nos ayuda también a que la información llegue a la ruta pedagógica y podamos ajustarla si es necesario, cuando sea necesario. Promover las comunidades de aprendizaje. Vamos a tener un taller durante este evento, en el evento de formación, que les va a permitir a ustedes comunicar cómo se ven las comunidades de aprendizaje en año 2. O sea, cuál es la misión del tutor, cuál es la misión del directivo docente, etcétera. Y comenzar una reflexión curricular institucional para que en año 3 esa reflexión permita que el directivo docente sea mucho más independiente en sus decisiones. Aquí lo que se hace es una diferenciación de nuestra ruta pedagógica, de nuestro rol pedagógico y el impacto que ese rol y ruta tienen sobre el docente, sobre la comunidad de aprendizaje y sobre el directivo docente y su institución. Entonces, como cada actor en cada año pretendemos que tenga como unas evidencias de lo que está ocurriendo, pero también unas responsabilidades. Entonces, digamos que si hubiéramos completado año 1 completo, o sea, si hubiéramos idealmente terminado todos nuestros objetivos, pues tendríamos una gestión de tiempo en el aula mucho mejor, tendríamos ya evidencias de trabajo cooperativo, que en eso nos falta mucho todavía, nos toca formarnos a nosotros más para poder formar al docente. Tenemos las didácticas de las disciplinas con base en el material educativo, comenzamos, pero por ejemplo cuando vemos la ruta, el equipo de trabajo que trabajó con nosotros el protocolo de matemáticas, una cosa fue la STS de la aventura del oro, pero cuando ya tenemos la guía del docente y la guía del estudiante,
decimos esto sí funciona, o sea, puede funcionar, tenemos el material, lo podemos cortar, cómo más lo podemos enriquecer y cómo podemos orientar esa misma secuencia o ese mismo problema a diferentes aprendizajes, componentes, todo lo que nos decían en la sesión anterior, cómo podemos enriquecer todos esos procesos con ese material. Y la evaluación del y para el aprendizaje, que también fue como el inicio de reconocer cómo la evaluación formativa es uno de los elementos más importantes que el docente tiene que tener en el aula y ser consciente de eso para que pueda promover prácticas diferentes. En la parte colectiva, pues el docente se abre su aula al tutor y los equipos cooperativos de trabajo en tareas concretas. Eso es como el primer indicio de comunidad de aprendizaje. Y además, en lo institucional, en el establecimiento, el rector y directivos docentes facilitan y participan y se analizan resultados de evaluación de aprendizajes. Básicamente eso es año 1, tenemos que fortalecer mucho la parte personal, es decir, la del docente, y adicionalmente, aunque tuvimos tareas importantes de comunidades de aprendizaje, no en todos los establecimientos ocurrió lo mismo. Entonces toca como rescatar en los que no funcionó igual, rescatarlo y ahora sí más enriquecerlo. Entonces nos enfocamos en año 2 y esto es lo que vamos a tratar nosotros de construir con ustedes para el 2016, enfocándonos en esos objetivos. Entonces, ¿qué queremos del docente? Su gestión de tiempo definitivamente mejore, que el trabajo cooperativo sea evidente en el aula, es decir, que nuestras STS y nuestros componentes y productos pedagógicos que apoyen a los docentes en el aula deben tener elementos muy concretos de aprendizaje cooperativo y trabajo cooperativo, didácticas de las disciplinas con base en material educativo, ya lo tenemos. Nosotros a partir de ciclo 2 esperamos ya tener lo de Chile, entonces pues tendríamos que involucrar como ese elemento adicional en la creación de todos los productos y evaluación del y para el aprendizaje, continuando con Aprendamos, se une un elemento más que es no solo tener el material, sino ahora aprendamos como elemento que me va a permitir tomar decisiones pedagógicas en el aula y a nosotros como asesores. En la parte colectiva se abre la apertura del aula a pares, es decir, que nosotros queremos un docente también que invite al aula a otros docentes, que no sea solamente digamos que sea una iniciativa personal y no solamente una propuesta del programa o del tutor, sino que, oiga, ¿sabe qué? Yo creo que está haciendo algo bueno, o no sé si lo estoy haciendo bien, me gustaría que usted me viera, o realmente me salió tan mal que no sé ni cómo mejorarlo, o que el mismo tutor también pueda decir, yo quiero modelarle la clase que usted hizo, pero la voy a hacer en otro grupo y quiero que vea cómo se puede hacer de pronto de alguna forma diferente. Este tipo de cosas, digamos que también que tenemos que fortalecerla, porque eso se llama co-teaching, es decir, yo miro a otro docente que trabaja conmigo en la planeación, pero no necesariamente dejo al docente solo presentando la lección, sino que hago un trabajo cooperativo de presentación. Y ahí aprenden, mientras otros pueden estar observando el tiempo. Adicionalmente, equipos colaborativos centrados en los aprendizajes de los estudiantes, entonces digamos que el HM ya nos da una línea, pero las comunidades de aprendizaje queremos que se fortalezcan en ese tipo de decisiones y de análisis. Ayer decíamos cómo traer productos del aula para que se puedan analizar en la comunidad. Entonces en la STS o en los productos que hagamos pedagógicos debe ir un enriquecimiento definitivamente para la comunidad de aprendizaje. ¿Qué sugerencias hacemos nosotros para que esa comunidad funcione? Funcione no solamente si el tutor está o no, sino que funcione para mejorar los aprendizajes en el momento que sea. Y para el rector, pues tenemos realizar visitas de aula, queremos que el rector igualmente vaya y haga acompañamientos en el aula, que tenga muy claro que lidere un proceso de ajuste curricular y que adicionalmente se generen bases del sistema de evaluación que ya existe, pero que sea un sistema de evaluación mucho más robusto que le permita al directivo docente tomar mejores decisiones. Aquí ya estamos casi 50-50, el directivo docente empieza a participar mucho más de los procesos que el tutor. En el año 1 y en el 1.5 supuestamente debió haber fortalecido, pero aquí el directivo docente, por eso hemos reunido ya al tutor con el directivo docente en varios momentos, en el HM fue la primera vez y ahora queremos que continúe durante el año. Ya veremos a dónde se va en año 3, pues básicamente es un docente más independiente, una comunidad más independiente y un establecimiento más independiente.
Lo que decíamos ayer, definitivamente, nuestro diseño pedagógico definitivamente va aliado y va unido y tiene que estar articulado a la ruta operativa. ¿Por qué? Por los tiempos y espacios. Los productos no, los productos pueden ser ilimitados, nosotros podemos generar muchas cosas y muchos recursos, pero lo que queremos que vaya como mínimo y que llegue al aula, definitivamente nos lo limita un poco todos los tiempos que están aquí. Este ya está corregido, entonces lo que hicimos fue, para cada ciclo, generar cuántas STS van a ir. Esto es productos, esto todavía no es contenidos. Matemáticas y lenguaje en ciclo 1 ya están, más una de transición. En ciclo 2 vamos a tener 2 de matemáticas y una de lenguaje. ¿Por qué? Porque en matemáticas ya tenemos todo el material llegando al establecimiento educativo y en lenguaje apenas llega a Chile. Entonces, definitivamente, esa STS sería como la de matemáticas de este ciclo 1, pero enfocada en lenguaje de Chile, exploración del material, qué tipo de secuencias se utiliza, qué tipo de rutinas si existen o no, recursos, etcétera, y también sería, digamos que el objetivo de esa STS para ciclo 2. Y aquí vamos intercalando 2-1, 2-1, 2 de matemáticas, 2 de lenguaje, porque ya todo el material de Chile debe estar en los establecimientos, matemáticas ya arrancó. Aquí, por ejemplo, si ya exploramos el primer bimestre de matemáticas, podemos hacer una STS que explore el segundo bimestre y tercero, pero otra enfocada a un aprendizaje específico por grados de acuerdo con los resultados que ya ahorita les vamos a mostrar. Todo esto es trabajo todavía por hacer, pero digamos que tenemos la misma visión que tiene ICFES en relación con el análisis de los aprendizajes y definitivamente tenemos que trabajar con ellos, o sea, no tenemos que repetir esfuerzos, sino más bien unirlos para que esto salga mucho mejor. Los productos de la ruta pedagógica van a ser 2, ya los hemos mencionado como por encima. Unas STS que tengan en cuenta el seguimiento al aprendizaje, es decir, todos los resultados, no solamente de ICFES, de los que tenemos de ECMA y EGRA, los establecimientos que participaron en Supérate, sino lo que viene con Aprendamos. Tiene que tener definitivamente el uso de los materiales que los docentes tienen en el aula y adicionalmente articular todos los grados y transición. Es decir, la línea pedagógica del 2016 debe tener productos multigrado. No vamos a hacer STS específicas para primero únicamente o para tercero, sino que esa STS permita bajar y subir de tal forma que yo pueda reconocer los aprendizajes previos que debe tener el estudiante y a dónde lo puedo llevar. No solamente porque tenemos recursos para cada grado, sino porque nuestros docentes, en un alto porcentaje, que creemos que es casi el 75% de nuestros establecimientos educativos, son docentes multigrado en el mismo lugar. Digamos que al diseñar bien ese esqueleto, como lo llamamos, o ese diagrama o esa estructura, cuando generemos los equipos de trabajo, se les entrega, esto es lo que queremos articular para esta STS ciclo tal. Y los equipos de trabajo empiezan a mirar los recursos, etcétera, y alinear todos estos componentes, que no es fácil, va a ser un gran reto, pero no podemos volver a hacer lo que ya se pensó, ni pensar en otro producto que no tenemos en el aula, aunque enriquezcamos el aula con otros recursos, que es diferente, tenemos que usar lo que tenemos. Estos son objetivos muy claros de diseño. ¿Querías decir algo? Lo importante que, no sé si las ciencias de matemáticas han estado muy de pensamiento numérico y los otros pensamientos. Tenemos, ahorita hablaba antes que tenemos que enfocarnos también en medición, algunas cosas de geometría interesantísimas que no están sucediendo y que los aprendizajes, el resultado de aprendizajes nos los muestra. El aleatorio Claro, y definitivamente lo que les decíamos ayer, si no es con ustedes, no podemos construirlo como debe ser. O sea, tenemos gente disciplinar muy fuerte, tenemos contexto, ustedes saben lo que está pasando en región, tenemos que tener nuestros asesores, definitivamente. Una persona del ICFES va a estar en todos los comités de creación, no solo de la ruta, sino de ciclo, porque podemos ajustar
cositas en el camino. Que nosotros demos línea en diciembre, ya está formada la ruta, no significa que no podamos ser flexibles de una forma esa ruta cuando empecemos a evaluar lo que está pasando. Entonces, digamos, diseñarla, pero también tener muchas partes que puedan articularse. Y adicionalmente, pues hay unos aprendizajes que no son los que podemos potenciar durante el año, pero si no empezamos a levantarlos un poquito, a mejorar esos aprendizajes, tampoco vamos a llevar a potenciarlos de la forma que debe ser. Entonces, esos aprendizajes que están críticos es porque el docente seguramente tiene también debilidad en cómo hacerlo. Porque si él no sabe el cómo, pues va a llegar igual, va a llegar a simplemente compartir algo, no es facilitador, no es guía, nada, sino simplemente se vuelve un docente tradicional, dice esto se hace así y se acabó, no hay soporte ni nada, tenemos que enriquecer al docente con herramientas prácticas, fáciles, cortas y con una comunicación muy clara. Entonces esos aprendizajes que necesitan subir por lo menos del mínimo a un poquito más intermedio, vamos a hacerlo ahí, a través de las microlecciones. No solo esos, también puede haber otros que están en el nivel intermedio, que podemos también a través de microlecciones hacerlo sin necesidad de mandar una STS completa, que son 3 horas, sino que sea un recurso de asesoría. Si el tutor dice, o ustedes mismos dicen, no, miren, en este establecimiento tutor vaya y ponga este video antes de empezar la STS, o asegúrense que en la comunidad de aprendizaje comparten este video, o mándele el link a todo el mundo porque necesitamos que vean este video para una charla de la comunidad de aprendizaje, etcétera, etcétera. Recursos para asesoría más como específico. Entonces aquí ya vamos a contarles cómo vamos. Les comentamos al principio, son 4 etapas en total de construcción de la ruta. Estamos en la etapa, aquí sí se vale decir 2.5, y esa etapa es, llevamos muy poco y mucho al tiempo, pero definitivamente no podemos lanzarnos a nivel nacional donde hay 2.500.000 vidas en juego y sus aprendizajes con algo que no tenga o sea, no sea tan robusto y tan seguro después de haber sido creado con ustedes, con los asesores y con el ICFES. ¿Cuáles fueron los pasos que estamos desarrollando actualmente? Uno, una identificación, análisis por zona y por departamento y nacional que nos permita identificar el nivel de los aprendizajes. Entonces, un primer tema tiene que ver con identificación de aprendizajes a través de los resultados de las pruebas, a ver, tomándolo como referencia, es una referencia, 2014 es una referencia y nos da un panorama de estado de aprendizajes por desempeño, pero muchas veces, si uno mira esos resultados, no le da mucha información. Entonces, el segundo paso es, bueno, ¿qué nos dice esos aprendizajes? ¿Con qué lo relacionamos para poder pensar estrategias pedagógicas? Entonces, el segundo paso ha sido relacionar esos aprendizajes con los elementos y con la información que existe, con DBAs, con estándares, con lineamientos, digamos, con los documentos oficiales que son los que manejan también los docentes, la referencia que tienen los docentes. Muchas veces no la tienen en detalle, pero lo tienen como referencia, entonces digamos hay que familiarizar este asunto con ellos. Después, un tema de priorizar, digamos, mirar cuáles podrían ser las que se trabajarían en el desarrollo del año a través de las 6 STS de lenguaje, de las 7 matemáticas, ubicarlas en un año de tal manera que existe una continuidad, una secuencia y un proceso. Y por último, pues no solo concentrarse en esas que nos han señalado como unos aprendizajes relevantes o en estado insuficiente, sino tener otras estrategias, las microlecciones que hablaba ahora Mónica, para diferenciar intervenciones, apoyos, recursos pedagógicos. Y el reto, digamos, llevamos pocas semanas, pero el reto fundamental es tener una ruta más consolidada para el 20 de diciembre. Y vamos a ver cómo lo podríamos hacer. Entonces, el primer paso fue identificar para cada una de las 5 zonas del programa el estado de aprendizajes en nivel de desempeño mínimo por prueba, grado y competencia.
Entonces, el mapa de ese trabajo, ¿cuál está haciendo? Entonces, estamos tomando los compañeros formadores, son responsables de una zona, de cada zona empiezan a revisar pues, los departamentos, y en los departamentos empiezan a identificar cuál es el aprendizaje, la competencia que se encuentra en un nivel determinado. Estamos seleccionando el nivel mínimo. ¿Cuál es el mayor número de establecimientos educativos que por aprendizaje están en un nivel mínimo? Para cada una de las pruebas, lenguaje en grado tercero, lenguaje en grado quinto, matemáticas grado tercero, matemáticas grado quinto, la competencia comunicativa en el tema, en el proceso lector, la competencia comunicativa en el proceso de escritura, y en matemáticas las competencias de comunicación, razonamiento y resolución de problemas. Y para cada uno estamos identificando los 2 aprendizajes en nivel mínimo, siguiendo el semáforo que está propuesto en los resultados que está entregando las pruebas. A ver, rojo nivel insuficiente, naranja nivel mínimo, amarillo nivel satisfactorio y verde nivel avanzado. Ya el siguiente paso era consolidar como en las 5 zonas. Entonces el 1 y el 2 señalan esos 2 aprendizajes que aparecían en cada una de las zonas en el proceso. Otra vez tenemos el ejemplo, grado quinto, en la prueba de lenguaje, en la competencia comunicativa lectora. Entonces ahí estaban en las 5 zonas, y lo que se encuentra en el consolidado nacional es que hay unos aprendizajes que son comunes. Esa fue como la primera parte. La segunda, que es el paso lógico, es bueno, ¿qué quiere decir ese aprendizaje exactamente? Porque uno puede conversar con un profesor y decirle, mire, en el tema de lectura hay un problema en recuperar información implícita del contenido del texto. Entonces eso le dicen a uno y uno dice exactamente qué es. Y ese paso, digamos, creo que estamos acompasados con el ICFES en esta reflexión y en esta construcción de que es necesario, más allá de mostrar los resultados, generar unos mecanismos y unas rutas que nos permitan entender qué quiere decir que ese aprendizaje esté. Entonces, ¿cuáles son 2 elementos claves que estamos revisando allí? Ese fue el primer paso, que era identificar nada más. Y lo interesante, digamos, si lo hacíamos con los formadores, lo podríamos hacer cualquier grupo, y lo que nos señala allí es que uno encuentra aprendizajes comunes a nivel nacional. Eso es claro en algunos, en otros también se presentan otros que tienen un nivel mínimo, pero este primer paso nos llevaba a identificar esos aprendizajes comunes. Lo segundo era con qué lo relacionamos, y entonces qué tenemos, digamos, a la mano. Lo podemos relacionar con DBA, con estándares, lineamientos, y aprendamos después. Entonces empezamos a hacerlo con 2, y el ejercicio que sigue tenemos que hacerlo con los otros 2 elementos. ¿Con qué empezamos? El ICFES nos entregó el año pasado, no sé si fue en la caja de herramientas o en la del siempre día E, la de siempre día E, entregó lo que se denominó matrices de evidencias. Entonces, lo que hay allí es el cruce de, frente a cada afirmación o aprendizaje, qué es lo que el ICFES regularmente pregunta al estudiante para saber si él maneja ese tema y pueda decir si tiene o no ese aprendizaje, y después si tiene o no esa competencia, es la lógica. Pero, ¿qué sucede con esa matriz de referencias? La llevábamos al colegio, revisábamos, hacíamos la lectura de, este aprendizaje tiene esa dificultad. Miremos cuál es la evidencia, y la evidencia muchas veces tiene la misma característica. Recupera información implícita en el contenido del texto. Las evidencias de esa matriz de referencia nos dice, elabora hipótesis de lectura global sobre los textos que lee y relaciona e integra información del texto y los paratextos para predecir información sobre posibles contenidos. Algunas veces sucede lo mismo, después de leerla uno dice, queda en el mismo nivel de abstracción, sí, o sea, hay elementos allí. Entonces, el propósito es ir llegando cada vez más a unos niveles concretos que debemos llegar a un punto donde frente a ese aprendizaje
lo relacionamos con evidencias, lo relacionamos con DBAs, damos un soporte pedagógico desde lineamientos y estándares, que hay un soporte pedagógico más sólido, y tenemos que llegar al aula a traducirlo en algunas herramientas o recursos, usando además lo que ya está, el material pedagógico que está. Para revisar rápidamente, eran los que salieron consolidados. Para tercer grado, en comunicación lectora y en escritora, son estos elementos que salieron comunes. Y en quinto grado, estos elementos comunes. Los que están en rojo son comunes definitivos, son los dos que marcaron realmente, y estos que también están allí sin una identificación tan clara que estén en todas las zonas, pero también están ahí como referencia. ¿Y qué tiene que ver? Otra vez, miremos lo que nos decía ayer la directora de calidad, o sea, el tema de lectura. Hay una lectura textual, pero no se logra un proceso de inferencia, o sea, no hay una lectura implícita, no hay un reconocimiento de los elementos implícitos de lectura. ¿Qué está ahí, además del elemento directo y el mensaje directo? O sea, ahí eso es lo que nos dice de la competencia lectora y de la competencia escritora. El tema de lo que planteaban esta mañana, algunas veces no hay una estrategia textual pensada de acuerdo al contexto de la comunicación. O sea, si yo tengo la intención de solicitar o hacer una invitación, ¿cómo estructuro la carta para esa invitación? Entonces, son elementos que van allí, el tema de organizar el tipo de texto de acuerdo a las necesidades y al contexto comunicativo particular. Eran los ejemplos. Para el caso de grado quinto, son estos elementos en un nivel de complejidad mayor, y para el tema de matemáticas está para las competencias de comunicación, representación y modelación, para el tema de razonamiento y argumentación, y para el tema de planteamiento y resolución de problemas. Los que están en rojo son los que claramente son comunes, y las que están en negro están ahí todavía por identificar. Esto es grado tercero, lectora. Igual, miren esta, por ejemplo. Prioridad 1 y 2, recupera información implícita. Eso es crucial en el texto, crítico. Pero adicionalmente, se va uno a recuperar información implícita en la organización, tejido y componentes igualito. O sea, hay algo de la información implícita que los docentes no saben el cómo. Y si el docente no sabe el cómo, no va a llegar. Va a seguir haciendo lo mismo. ¿Cuáles eran los personajes de la historia? ¿En dónde pasó la historia? Pero no, ¿qué pasaría si tú fueras Caperucita y no te encuentras con, sino con? Generar, creación, ¿no? Ese tipo de cosas no suceden en el aula porque tenemos docentes formados tradicionalmente y llevan años, o llevan pocos, o llevan muchos. El que lleva pocos la experiencia no la tiene, el que lleva muchos tiene toda, pero su formación es diferente, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas era muy enriquecedor. Vamos a mirar otra. Grado 5, escritora, igual, miren esta. El 75% del país prevé temas, contenidos, ideas, eso es predicción, ideas o enunciados, para producir textos que respondan a diversas necesidades comunicativas. Entonces, si yo no predigo, tampoco compongo, no escribo, no creo. Es una parte de creatividad altísima que no está sucediendo, y eso es simplemente porque el docente transmite conocimiento, pero no permite que el conocimiento surja. Aquí también, entonces, en el ejemplo de la presentación decíamos, no podemos quitar estas tres porque hay 50% de zonas que necesitan esas tres. La decisión del comité pedagógico que vayamos a armar es, ¿qué hacemos ahí? O sea, ¿por cuál nos vamos? Porque esta tiene prioridad 1 y 2, prioridad 1 y 2 y prioridad 2. Entonces tocaría mirar esta y esta. ¿Qué hacemos con esa? ¿Nos vamos por las tres? ¿O simplemente nos vamos con la, no sé? Ahí hay decisiones bien interesantes. En grado 5, es que son 75% del país, está enfocado en estas dos lectoras. Recupera información implícita nuevamente y reconoce elementos implícitos. Si no pasa en tercero, pues no pasa en quinto. Entonces la línea está, el lenguaje de todo este análisis es que realmente está pasando algo gravísimo en la parte implícita, comprensión, proposición de los pensamiento inferencial, exacto. Por ejemplo, en zona 4
recupera información implícita, todo tiene que ver con eso, ya cuando uno vaya al detalle verá mucho más concreto, pero en zona 4 necesitamos hacer algo por esto, no lo podemos dejar, su prioridad es esa. ¿Qué vamos a hacer en zona 4 con eso? Entonces, si hacemos una microlección o 5 microlecciones o 10, pues se van para todo el país y beneficia a todo el país, pero los formadores y tutores de esa región tienen que apoyar ese proceso. Aquí está matemáticas. Miren esto, 75% del país, 75% del país. Clasifica y organiza la presentación de datos. En estadística que hemos hecho, poco. ¿Dónde empieza la estadística? ¿En transición o no? Facilísimo. Organización de datos, gráficos. ¿Quién vino hoy a pie en bicicleta? Ayer llovió. ¿Cuántos días a la semana llovió? 5 de 3 de 5. ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas niñas? Eso es estadística, pero no va a pasar en segundo, ni en tercero, ni en cuarto, ni en quinto, como debe pasar si en transición no le apostamos. Entonces, transición tiene una misión muy grande, y aquí esta otra representa conjuntos de datos. Miren, todo esto es estadística, clasifica y organiza, y representa gráficamente un conjunto de datos. Tenemos que hacer una STS de estadística, obviamente. Conectada con el material, nos toca. De pronto nos toca la aventura del oro, y ahora yo qué hago para meter estadística en una STS de aventura del oro. Ni idea, pero nos toca. Y además es por grado, ¿no? La de insectos, la de la velocidad. Imagínense, es espectacular, o sea, es un reto realmente emocionante. Esta es comunicación, representación de quinto, miren, 100% del país. Identifica unidades tanto estandarizadas como no convencionales apropiadas para diferentes mediciones. Medición, mal. Medición, eso es a nivel mundial. Medición es, digamos que la competencia, la habilidad del contenido, lo que sea, tiene mayor dificultad de desarrollo en los estudiantes. Medición, dice, unidades no estandarizadas. ¿En qué grado se ve la unidad no estandarizada como debe ser? En transición. Mide con tus pies, mide con tus cuadernos, mide con los clips, mide con tus manos, mide con tu cuerpo. ¿Cuántos niños acostados caben en el salón? De verdad. Pero queremos pasar directamente a la regla y al metro. Y transición tiene un poder increíble, pero tenemos que tenerle la línea de transición para poder ayudar a los otros grados. Medición, y esta es representaciones de un mismo número, natural o fracción, lo tenemos en el 80% del país. Tenemos 100% del país en clasificar objetos tridimensionales, figuras. ¿En qué grado se ven? No mentiras, que yo soy apasionada de transición, pero es que si no lo hacemos en transición, ¿cómo vamos a mejorar cuando pasen a primero y a segundo, ¿no? Dice bidimensionales de acuerdo con sus componentes y propiedades. Los niños exploran en transición las figuras. En primero le pones ya el nombre, ¿no? Lado, etcétera, etcétera. Y cuando llegan a quinto, todavía no saben comparar ni clasificar objetos tridimensionales y bidimensionales. Cuando en transición podemos cubrir las bidimensionales también, sin ir tan técnicos, primero y segundo también, pero miren en quinto y no lo logramos. Pero es que hay algo que está relacionado con una de las competencias que no revisé de la ejercitación. Sí. Si bien la ejercitación está en los lineamientos, en ninguna de las presentaciones de hoy estamos hablando de ejercitación. No, es que claro, no, pero es que vamos después al detalle, es que esto es, simplemente es la reflexión de nos tenemos que ir por aquí, o sea, no podemos repetir lo que ya estamos haciendo, es la línea. Ahora, ¿qué va a hacer el equipo? Pues es que aquí en razonamiento de argumentación diría uno, pues sí, tenemos 20% del país acá, 20 acá, 20 acá, 20 acá, 20 acá, nos faltan solamente 2 que no necesita el país, o que no nos vamos a enfocar, pero tenemos 3, 6, 7 de 9 que tenemos que trabajar.
Unas más intensas que otras, pero toca. ¿Qué quiere decir ese aprendizaje? Y dos, ¿cómo se pueden desarrollar estrategias pedagógicas para movilizar los elementos que están detrás? Llegar a conceptos y procesos que están involucrados en ese aprendizaje. ¿Cuáles son los conceptos esenciales que se deberían manejar? ¿Cuáles son los procesos que se deberían dar? Para llegar allá, pues estamos haciendo las relaciones. En primer lugar, las evidencias. Otra vez, la evidencia tampoco tiene esa claridad, ¿no? Si uno le llega con las evidencias a un docente de aula, es como si le llegara casi con los aprendizajes o las afirmaciones, digamos, queda con lo mismo, decir, bueno, vamos a trabajar ahora, vamos a relacionar e integrar información de textos y paratextos, ¿sí? O sea, eso, bueno, él va a decir cómo se hace, entonces siempre tenemos que llegar a lo más práctico y al cómo, pero el llegar a lo más práctico no quiere decir que sea instrumental, sino que sea práctico, pero a la vez tenga un soporte de reflexión pedagógica y didáctica y disciplinar fuerte, o sea, hay que tener ese equilibrio, saber de dónde viene el proceso y poderlo llevar al aula. Y también que un docente tenga esa misma ruta, saber que realiza una actividad y que esa actividad tiene un soporte disciplinario y un soporte. Entonces, aquí hasta ahora está la primera relación con las evidencias y con los DBAs. Esto es grado quinto, son 2 DBAs. Lo que nos decía el grupo de formadores era no relaciones solo con los DBAs de quinto, revise el DBA de cuarto, revise el DBA de tercero, digamos, hay que hacer, son grupos de derechos básicos que vienen de atrás y que se ven reflejados en grado quinto. Entonces, por lo menos hay que hacer el de grado quinto y el de tercero con el grado primero, segundo, tercero y revisar temas de transición. Yo siento que hay cosas que también estaba entendiendo que esto nos tiene que dar la línea y que de aquí vienen las CCTS y sé que son 7 para matemáticas. Y entonces, frente a los resultados, yo digo que no es algo desconocido y ustedes también lo han mencionado, que hay muchas debilidades en el pensamiento aleatorio variacional, pero también conocemos parte del material que va a llegar, estoy hablando no pioneros, que somos la mayoría, y sabemos que en ese material de PRES hacen mucho énfasis a lo numérico, y yo estuve trabajando en el protocolo de la aventura del oro y vi varias de esas unidades y todo era numérico. Y no veíamos obviamente uno tiene que establecer las relaciones, pero no están explícitas para el pensamiento aleatorio variacional, que realmente eso es lo que va a llegar allá a las regiones. Y ahora las CCTS, si bien van a estar muy amarradas con lo de PRES, yo imagino que le vamos a terminar haciendo fuerza es a lo numérico, porque eso es lo que va a aparecer en las unidades. Mi pregunta es, yo no sé si yo soy la que estoy mal, estoy loca o algo así, es de qué manera también. No, Miguel es Miguel. Miguel es el loco, sí. O sea, de qué manera entonces nosotros vamos a hacer esa intervención de tal manera que también nuestras formaciones apunten a los otros pensamientos y no privilegiemos solamente el numérico, cuando uno evidentemente se da cuenta que el numérico es lo que siempre se ha trabajado, es a lo que siempre le hacemos fuerza y casi nunca sale dentro de las actividades en las que tenemos que reforzar. Esta primera STS que van a ver, yo creo que es la más fuerte para el uso de material, independientemente del problema que venga en otras unidades. Si se enfoca o no en lo numérico, es una discusión que el equipo y comité de creación de ruta pedagógica va a hacer con los materiales digitales que tenemos para impresión. Y va a decir, no, en este ciclo vamos a proponer otra cosa. Ya ellos saben usar la unidad, porque todas las unidades de PRES ustedes saben que tienen una espiral y un uso igual. Pasa siempre lo mismo. Entonces, si queremos potenciar otro aprendizaje, la decisión la toman ustedes, nos la proponen y aprobamos o no. Esto no es una camisa de fuerza. Y nosotros como docentes sabemos, el que lleva un texto página por página pasó hace rato, ya no. Los docentes no somos así. ¿Tenemos que garantizar que pase lo mínimo? Sí. El uso de material debe ocurrir y en eso no hay discusión. Debe. Pero también tiene más tiempo para hacer otras cosas. Si ya aprendió a usar PRES, que es cíclico, en espiral, todo pasa lo mismo, pues vámonos por otro lado. Y eso está abierto, eso no está cerrado a que, repito, lo mínimo debe pasar. Uso de material, se adaptó el PRES, va a adaptarse Chile, son millones de pesos en esto. Muchas, espérense. Pero, por eso les digo, el uso de material debe suceder,
pero no significa que no podamos enriquecer ese uso de material con otras cosas, o sea, es lo que les estaba diciendo, son como máquinas que componen la STS, el reto es de los creadores de esa STS, o sea, ustedes. ¿Ustedes qué pueden hacer ahí? Tachar, cortar, volver a hacer otro cuadrito, o sea, rediseñar, poner una carita feliz si les gustó, una triste si no, y ponerlo en el otro lado, en fin. Esta es como la guía de los equipos de trabajo pedagógico, y el ciclo 1, ese grupo de trabajo pedagógico le entrega a 3 formadores y le dice, este es su esqueleto para STS. Y ellos empiezan a trabajar la idea, ¿vale? Esa es una propuesta, la ponemos para que ustedes nos ayuden. Terminemos de explicar y ya los dejamos trabajar y desahogarse oralmente. Perfecto. Este es un esquema muy básico, ahí está señalado. O sea, la primera parte, uso de resultados de pruebas, colocamos a ver porque son las de referencia, ahí estamos identificando. Estamos pensando en las 20, 25 primeras, cuáles son las que están en ese nivel de desempeño mínimo de manera común, entonces está identificada. Que nos identifique, pues lógicamente ligado a esa competencia, el aprendizaje y las evidencias, según ICFES. Pero aquí es un espacio muy importante y es, si yo tengo identificado eso, es otra vez toda la relación con DBA, y aquí hay que ampliarlo mucho más, y es exactamente qué conceptos y qué procesos están detrás de esas evidencias, ¿sí? Ir mucho más allá. Probablemente habría que ampliarlo en esa dirección para que no sea solo evidencia o tarea, sino ir mucho más allá. Entonces esto no va a ser una hoja, lógicamente, este es un esquema, pero puede ser un documento que implique eso y que en aula se pueda revisar esa articulación. Y está el tema, el reto, la articulación con materiales educativos, o sea, los materiales van a llegar con las características que ustedes han señalado, pero cómo usar ese material de PRES para trabajar el aprendizaje o alguna de las evidencias del aprendizaje, y otra reflexión sobre el contexto, Y esto, digamos, este insumo, la idea es tener este insumo, y estábamos hablando con Mónica, con Rodrigo y con Marta del ICFES para hacer unos talleres que nos permiten profundizar lo que estábamos haciendo en la sesión anterior, que era cuando teníamos ese aprendizaje, vamos a identificar las evidencias, vamos a desagregar completamente eso para encontrarle el sentido a las preguntas. Muchas veces llegan preguntas y uno, ¿qué hay detrás de eso? Entonces, desagregar eso también va a ayudar a completar esta información, y lo haremos con pues, un grupo para el tema de… Es decir, aquí lo clave es que no vamos a inventar lo que ya está. O sea, vamos a usar lo que ya está como recursos para nuestra ruta, y recursos clarísimos y evidencias claras que ya el ICFES tiene. O sea, no nos vamos a inventar nuevas, sino que lo que ya existe nos sirva. Ahora, la formación inicial en todo esto, vamos a pedirle al ICFES que nos ayude con los equipos pequeños de ruta pedagógica, el de matemáticas, lenguaje y transición. Primero nos forman a esos grupos y luego en ciclo 2 llegamos a hacer talleres, ahorita le decía Margarita, ideal, uno de 4 horas. ¿Cómo se debería dar esta articulación? ¿Qué otros aspectos se deben incluir en este proceso de articulación? Queremos que nos voten ideas. No tienen que poner el nombre. Si quieren ser anónimos, pueden ser anónimos. Si no quieren ser anónimos y quieren decir, quiero ser parte del equipo de construcción pedagógica de matemáticas, de lenguaje y de transición. Ya los 6 formadores que tenemos en este grupo son los macro, pero ahorita vamos a lo específico. Vamos a tener formación con ICFES, van a tener que mirar los aprendizajes y todas las evidencias que queremos llegar al aula, van a tener que construir las STS por ciclo, es decir, el esqueletico, el esquema de STS por ciclo. No, nosotros tenemos la base de datos del ciclo anterior y por eso invitamos a varias gente que ya está participando en lo que le gusta. Pero ahora es ciclo de ruta pedagógica por disciplina, esa no estaba. O sea, yo quiero realmente tener la ruta pedagógica por disciplina. ¿Qué otra misión tiene ese equipo? Ese equipo tiene la misión de garantizar que la ruta se cumpla o se flexibilice cuando se necesite. Es decir, el equipo puede tomar la decisión de flexibilizar la ruta en algún momento. Es decir, esta STS ya no va. ¿Sí me entienden? O sea, es como, tenemos un equipo macro que ya está a nivel nacional con Jorge. Ahora el específico disciplinar de creación de ruta, ese es otro equipo, que ese no lo habíamos tenido en cuenta hasta que ya vimos la necesidad de hacerlo. En lo posible queremos zonas diferentes también, como se hizo el macro, porque los contextos
nos ayudan a enriquecer las STS. Entonces pueden ponerlo abajo si no quieren ser anónimos o me dan otro papel si quieren ser anónimos en este comentario. Y tienen una tarea que es, sin pensar mucho en lo que tenemos que potenciar o no, sino más bien en sus talentos y sus fortalezas, ¿cómo se imaginan ustedes las microlecciones? Esto lo vamos a seguir hablando el jueves en la mañana, creo, que hay un espacio pedagógico en la mañana, 1 hora. Entonces tienen que traer la tarea para ese espacio. Y es simplemente una lluvia de ideas. Yo soy buenísima en multiplicación y en suma repetida. Yo sé cómo enseñar multiplicación desde primero a quinto. Entonces yo pongo aquí, me voy a los DBAs de quinto y digo el DBA número tal, ¿qué tipo de material necesitaría si hago una microlección? Entonces, que me compren las regletas, o FOMI, o que no me las compren, o nada, o piedras, y ¿la recrearía usted? ¿O sabe de algún tutor o docente que pueda hacerlo? Es decir, ustedes han ido al aula, saben de gente muy buena. En los videos de microlección, que son 8 minutos, vamos a tener texto, recreación en lo posible como con ilustración, la persona hablando desde arriba, como muy similar al que tiene Aura, moviendo manipulativos o mostrando fichas o haciendo un ejemplo o mostrando ejemplo de estudiantes. Podemos enriquecerla como quieran, se hace un guión. Si la podemos grabar en Bogotá es mucho mejor porque el equipo de tecnología nos va a apoyar en todas esas grabaciones. Y si no, pues vamos a región y lo hacemos donde el docente esté, si hay un docente, tutor esté, si hay un tutor, o ustedes donde estén, si quieren hacerlo ustedes. No queremos centralizar el tipo de microlecciones a una misma persona, mismo audio, hablando lo mismo, sino mostrar realmente todos los talentos que hay en el programa en lo posible.